Bien, estudiantes, ahora sí. El tema a tratar el día de hoy es acerca del ángulo trigonométrico. ¿Qué característica tiene el ángulo trigonométrico? El ángulo trigonométrico, a diferencia del ángulo en geometría, el ángulo trigonométrico puede ser positivo o también puede ser negativo. ¿Y de qué depende que el ángulo trigonométrico sea positivo o negativo? Vamos a ver a continuación de qué depende ello, ¿sí? Vamos a la segunda diapositiva y veamos lo siguiente. Acá te voy a explicar con paciencia, así que presta mucha atención. El ángulo trigonométrico va a ser positivo o negativo dependiendo del sentido en que gire. Hay dos sentidos en que gira un ángulo trigonométrico, en el sentido antihorario y en el sentido horario. Veamos el primero de ellos, por favor. ¿Cuándo un ángulo gira en sentido antihorario? Veamos. Un ángulo cuando gira en sentido antihorario es el movimiento del giro contrario a las manecillas del reloj. O sea, sería en esta forma, girando contrario a las manecillas del reloj. A eso se llama antihorario. Y cuando el ángulo gire en sentido antihorario, ese ángulo va a ser positivo. A ver, que quede bien claro. Cuando tú veas un ángulo que gire en sentido antihorario, de esta manera, ese ángulo es positivo. Y veamos el sentido horario a continuación. Un ángulo girará en sentido horario de esta manera, cuando gire igual al movimiento de las manecillas del reloj. Así giran las manecillas del reloj. Y cuando el ángulo gire en sentido horario, ese ángulo viene a ser negativo. Entonces, para concluir esa primera parte, un ángulo cuando gire en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj, será positivo, y cuando gire en sentido horario, igual que las manecillas de un reloj, ese ángulo es negativo. Es por eso que el ángulo puede ser positivo o negativo, el ángulo trigonométrico. Bien, ahora con esa indicación vamos a resolver algunos ejercicios. Así que hay que estar atentos, por favor. Bien, eh, en esta diapositiva se dice calcular el valor de X. Y acá estoy trabajando en un ángulo recto. Recuerda que un ángulo recto es aquel ángulo que mide 90 grados. Como tú ves acá, miren, como te expliqué en cuarto de primaria, cuando veas un cuadradito en la parte del ángulo, ese cuadradito significa que este ángulo es un ángulo recto y que todo esto mide 90 grados. Todo el ángulo mide 90 grados. Entonces, los primeros ejemplos van a estar enfocados de esa manera, ¿sí? Veamos cómo se resuelve entonces. Así que hay que estar concentrados. Dice, calcular el valor de X y voy a trabajar con respecto al ángulo recto. Veamos. Antes de plantear la ecuación, porque tú tienes que plantear una ecuación, lo que se hace en primer lugar es ver, observa bien. Voy a enfocarme solamente en el ejercicio número 1. Observar bien cómo está girando el ángulo. Mira, como tú ves acá los ángulos tienen una flechita. Esa flechita me indica cómo está girando. Si gira en sentido antihorario o si gira en sentido horario. Veamos el ángulo X. Observa la flechita del ángulo X. Observa, mira cómo está girando. Miren la flecha. Le voy a hacer girar. A ver, otra vez. Lo hago girar. Como tú ves, el ángulo X está girando en sentido antihorario. Y un ángulo cuando gira en sentido antihorario es positivo. Es por eso que acá yo voy a colocar, donde ve el ángulo X, voy a colocar el signo positivo.
¿Por qué positivo? Porque estoy girando en sentido antihorario. ¿Listo? Ahora veamos el ángulo de 50 grados. El ángulo de 50 grados, observa, mira la flechita, está girando en este sentido. Está girando en sentido horario. 50 grados está girando en sentido horario. Y si gira en sentido horario, 50 grados debe ser un ángulo negativo. Entonces ahí tú vas a colocar que gira en el ángulo es negativo. Bien, ahora una vez colocados los signos, tanto positivo y negativo, dependiendo de cómo giran los ángulos, ahora sí recién se plantea la ecuación. Porque para encontrar X hay que plantear una ecuación. Es por eso que las primeras clases que tú trabajaste en función de ecuaciones. ¿Para qué? Para entrar a este tema y poder resolver correctamente los ejercicios. ¿Cómo se ordena, profesor? El secreto es esto. Primero, ordena los ángulos que son positivos. ¿Quién es positivo? X. Entonces, lo primero que voy a colocar es el valor de X. Primero siempre escribe el positivo. Y luego el 50. El 50 es negativo. ¿Y cómo se coloca en la ecuación? Se coloca así. X menos 50 grados. ¿Por qué? Porque el ángulo es negativo. Y todo eso debe ser igual a 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque estoy trabajando en el ángulo recto. Ah, por eso es igual a 90 grados. Y bien, estudiantes, para encontrar el valor de X, un instante lo voy a colocar con mejor resolución. Lo voy a colocar con mejor resolución para que tú lo veas correctamente. Bien, ahora sí está mucho más clarito. Entonces resolvemos la ecuación como hemos platicado anteriormente. Decimos que X debe ser igual, bajas el 90 grados, ¿sí? Y decimos, este 50 que está restando acá, al otro miembro de la igualdad pasa sumando. Y decimos 90 más 50 grados, entonces el valor de X para este ángulo, que es un ángulo trigonométrico, es de 140 grados. Así se resuelve el ejercicio número 1. Bien, ahora vamos a explicarles el ejercicio de la número 1, la letra B. ¿Sí? A estar atentos, por favor. Al igual que en el anterior, lo primero que se observa cuando trabajas ángulo trigonométrico es observar cómo giran los ángulos. Observa el ángulo de 5X. Mira la flechita, está girando de esta manera. Ah, profesor, 5X está girando en sentido antihorario, porque está girando contrario a la manecilla del reloj. O sea que 5X al ser antihorario tiene que ser positivo. Y ahí coloco el signo más. Ahora observa el ángulo de 60 en tu casa mentalmente. 60 está girando en sentido, mira, en sentido horario, como las agujas del reloj. O sea que 60 al girar en sentido horario, ese ángulo 60 tiene que ser negativo. Y vamos a colocar ahí el signo menos de negativo. Bien, estudiantes, una vez hecho ello, ya viene la parte más sencilla, escribir la ecuación. Y la regla era, primero escribes los positivos. En este caso el positivo viene a ser 5X. Un instante, le voy a dar mejor resolución para que lo puedas ver bien. Listo, y decimos 5X y a continuación viene el ángulo negativo, que en este caso es 60. 5X menos 60 grados y menos 60, ¿por qué? Porque 60 grados es negativo. Y como estoy trabajando en el ángulo recto, todo ello tiene que ser igual a 90 grados. Así se trabaja esto. Entonces, ahora sí resolvemos la ecuación. Yo creo que la ecuación es súper facilita para ti. Diremos lo siguiente, que 5X debe ser igual, bajas 90 grados, bajo 90 grados, y decimos, el 60 que acá está restando, al otro miembro pasa
Muy bien, como me dijeron algunos alumnos hace unos días, súper sencillito, vas a sumar. Bien, y lo único que hacemos para terminar ello, decimos lo siguiente, 5x debe ser igual, y sumemos 90 más 60, haciendo un cálculo sencillo, nos da 150 grados, y luego, ¿tengo que despejar x, profesor? Sí, así es, hay que despejar x, y decimos, el 5 que multiplica el x, al otro miembro pasa a dividir, entonces nos quedaría 150 grados dividido entre 5. Y ustedes son fenomenales al hacer divisiones. Entonces, 150 dividido entre 5, me dice, ¿quién me puede decir la respuesta? ¿Cuánto es? A ver, no hay micrófono abierto. ¿Quién me lo dice por el chat? Colóquenlo en el chat, yo lo voy a ver desde acá. Ajá, por ahí creo que alguien ya me contestó. Muy bien, en privado, por favor. Sí, entonces el ángulo viene a ser 30 grados, que era el ángulo que busca. Bien, estudiantes, entonces así se plantea este tipo de ejercicios. Vamos al tercer ejemplo, por favor. Y para el tercer ejercicio vamos a plantear la idea. Observa que acá ya tengo tres ángulos. ¿Sí? Entonces, primero que tenemos que hacer es observar cómo gira el ángulo. Observa acá. El ángulo que mide 2x. Observen la flechita del 2x. Mira, háganlo girar así, miren, igual como yo, miren. Lo hago girar así, miren. Así. Vamos hacia la izquierda. Ajá, está girando de esta manera. El ángulo 2x significa que 2x está girando en sentido antihorario. 2x gira en sentido antihorario. Y si es antihorario, entonces el ángulo de 2x tiene que ser positivo. Y ahí le coloco el signo positivo para 2x. Continuemos. Bien, ahora voy a trabajar con 30 grados. 30 grados, mira, gira en sentido horario, igual que la manecilla del reloj, 30 grados en sentido horario. Y si gira en sentido horario, ese ángulo viene a ser negativo. Muy bien. Tú puedes responder en voz alta en tu casa, no hay ningún problema si responde en voz alta en casa, ¿sí? Para ver, para comprobar si estás captando la idea, de eso se trata. Vamos a ver el último ángulo, a ver, vamos a ver el último ángulo, a ver. Veamos, 20 grados. Hagamos girar, a ver, yo hago la pregunta y tú en tu casa grita si quieres y hablo fuerte para que te entiendas, para que tú mismo entiendas. A ver, 20 grados, gira en sentido, a ver, en sentido antihorario, muy bien, antihorario. Y si 20 grados es antihorario, el signo es positivo. Muy bien, entonces ahí vamos a colocar para 20 grados el signo positivo. Bien, entonces eso es lo primero que tú tienes que hacer, observar cómo gira el ángulo y según ello, tú colocas el signo y luego de haber colocado los signos ya puedes plantear la ecuación. En este caso la ecuación sería esto, empieza ordenando por los positivos, primero va 2x, vamos a ver 2x. El otro positivo, ¿quién era? El otro positivo era 20, entonces decimos más 20 porque es positivo. Y ahora viene el negativo es menos 30 y decimos menos 30 grados. Y como estoy trabajando en el ángulo recto, todo ello tiene que ser igual a 90 grados. Bien, vamos a despejar x. A ver, profesor, vamos a despejar x. Y digo, 2x es igual para empezar. 2x es igual. Y ahora sí, miren, bajas 90 grados. Bajo 90 grados porque se mantiene en el lado derecho de la igualdad. Y ahora mira, más 20 y menos 30. Los voy a pasar, voy a transponer los números, voy a transponer, ¿ya? Si acá el más 20 es positivo, al otro miembro pasa negativo, entonces tendríamos menos 20 grados. Y el 30, que es negativo, pasa al otro miembro positivo, tendrías más 30 grados. Y lo que hice es despejar el 2x. Bien, ahora sí, ya para terminar el ejercicio hacemos un cálculo sencillito, decimos que 2x es igual y calculamos conmigo 90 menos 20 que es 70 y al 70 le sumas 30 nos da 100. 100 grados. Bien, entonces ahora sí lo que hacemos para terminar es encontrar el valor de x. Entonces despejo de x
y el 2 que multiplica al otro miembro pasa a dividir, y tendríamos 100 grados dividido entre 2. Y finalmente, estudiantes, el valor de x para este ejercicio era de 50 grados. Bien, estudiantes, miren, eh, así, así se trabaja, así se determina el valor de x trabajando un ángulo recto. Recuerda que la idea es colocar los signos positivos y negativos donde corresponde. Ahí, antes de pasar al siguiente grupo, que ya voy a trabajar ángulo llano. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Indíquemelo por el chat, por favor, ¿sí? O por el micrófono, si es que tiene alguna pregunta, ¿sí? Lo ponemos. Vamos a ver entonces. Empezamos con el ángulo llano. Bien, ahí nos vamos a enfocar ahora en el ángulo llano, ¿sí? Vamos a recordar. Miren, vamos a proponer dos ejemplos y lo vamos a trabajar rapidito para que ustedes comprendan. La idea es la misma. Dice, ejemplo número 2, calcular el valor de x. Y ahora estoy trabajando el ángulo llano. Un ángulo llano, recuerda, que es aquel ángulo que mide 180 grados. O sea, que todo este ángulo llano, todo este es el ángulo llano, todo ese ángulo mide 180 grados. ¿Y cómo se trabaja, profesor? Muy bien, se trabaja idéntico que en el ángulo agudo, perdón, el ángulo recto de 90 grados. En primer lugar, hay que ver cómo giran los ángulos. Empecemos entonces. Observa el ángulo de 4x. Acá nos enfocamos. 4x. Mira cómo gira el ángulo. Ajá. A ver, a ver, a ver. Gira en sentido. Está girando en sentido antihorario. Ah, profesor. Si 4x gira en sentido antihorario, 4x debe ser positivo. Muy bien, entonces ahí le vamos a colocar el signo positivo. Veamos cómo gira el ángulo de 20 grados. A ver, miren la flechita te indica cómo gira. A ver, gira, a ver, de esta manera. Está girando de esta manera, está girando igual que las manecillas del reloj. Entonces 20 grados gira en sentido horario. Y si gira en sentido horario, 20 grados viene a ser un ángulo negativo. Y colocamos el ángulo negativo. Y listo, estudiantes. Ya estamos listos para formar la ecuación. Bien, ¿cómo sería la ecuación en este ejercicio? Primero ordenamos los positivos. Decimos 4x, que es el positivo, y ahora colocamos el negativo, que es 20. Decimos 4x menos 20 grados tiene que ser igual. Ajá, como estoy trabajando en el ángulo llano, ya no es 90 grados. Ahora es 180 grados. Bien, y la ecuación se resuelve igual como en las ecuaciones que hemos practicado previamente. Decimos 4x, despejamos 4x, debe ser igual a 180 grados y el 20 que está restando pasa al otro miembro sumando, más 20 grados. Bien, resolvemos mentalmente 180 más 20 y decimos que 4x debe ser igual a 200 grados. Bien, entonces, para concluir, despejamos el x y decimos que el valor de x debe ser igual a 200 grados y el 4 que está multiplicando el x al otro miembro pasa a dividir. Y yo ya sé que ustedes son súper hábiles al resolver divisiones. 200 grados entre 4, el ángulo x mide 50 grados. Así se trabaja el ángulo ya. Vamos ahora al ejercicio B. Al ejercicio B. Y luego del ejercicio B, cuando termine, voy a dejar los micrófonos abiertos porque voy a hacer algunas preguntas con respecto al tema del día de hoy. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos. ¿Listo? A ver, vamos a aplicar el ejercicio B. Recuerda que todo ello lo vas a tener en la plataforma, tanto en video como en PowerPoint. Así que no te desesperes o no te preocupes en copiarlo en este momento. Empecemos entonces. Ejercicio B. Estoy trabajando en el ángulo llano. Vamos a definir si los ángulos son positivos o negativos. Vamos a ver.
El primero con el 5x, gira en sentido antihorario. 5x tiene que ser un ángulo positivo. Entonces colocamos positivo ahí. 70 grados, gira en sentido horario. Al girar en sentido horario, el ángulo de 70 grados tiene que ser negativo. Coloco menos ahí. El ángulo de 40 grados gira en sentido horario. El ángulo de 40 grados tiene que ser positivo. Ya está. Ahora sí, una vez definido ello, lo único que tengo que hacer es formar la ecuación. Y cuando formes la ecuación, primero escriben los positivos. Vamos a escribir primero los positivos. A ver, iría 5x. A ver, voy a actualizar. Mira, apareció. Listo. Decimos, un instante, por favor. Un instante, voy a regresar. Voy a regresar al tema. Listo, disculpen porque apareció un pequeño mensaje ahí y tenía que sacarlo, pero bueno, ahí estamos. Ya sabemos que nos queda 10 minutos, ¿sí? Bien, entonces explico. Le decimos, primero voy a ordenar los ángulos positivos, ¿sí? Primero va 5x por ser un ángulo que gira en sentido antihorario y luego va el otro que es positivo, que será 40. Entonces tendríamos 5x sumado con 40 grados y ahora falta colocar el ángulo que es negativo, que en este caso es 70. Entonces diremos menos 70 grados. Y a ver, estudiantes, ¿todo eso qué tiene que ser igual? Ajá, como estoy trabajando un ángulo ya no tiene que ser igual a 180 grados. Bien, entonces ahora sí resolvemos la ecuación y vamos a despejar el valor de x, ¿de acuerdo? Diremos entonces que 5x debe ser igual, bajas el 180 grados y el 40 que es positivo, al otro miembro pasa como negativo. Tendríamos 180 menos 40 grados y el 70 que acá está restando que es negativo, al otro miembro pasa positivo, más 70 grados. Bien, estudiantes. Y ahora sí, solamente colocando un pequeño esfuerzo acá, resolvemos y queda así. 5x es igual, decimos, 180 menos 40, 140 grados. Y 140 grados le sumas 70, si a 140 le sumas 70, obtendrías 210 grados. Bien. Y ahora sí despejemos el valor de x. Y entonces diremos así, que x será igual a 210 grados y el 5 que multiplica pasa a dividir. Dividido entre 5, ta, 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 ta. Díganme ustedes, ¿cuánto será el valor de x? Voy a apreciar sus respuestas en el chat. A ver, dividan 210 entre 5. Ajá, ya estoy viendo las caritas que están agarrando su lápiz y están haciendo sus divisiones. Ustedes tienen que dividir y me colocan su respuesta en el chat, por favor. Vamos a ver. Levante la mano para yo observar sus resultados. Cuando terminen, levanten la mano y ya sabré quién ha terminado. ¿Listo? A ver, muy bien. ¿Listo? A ver, ¿ya alguno está levantando la mano por ahí? ¿Listo? Vamos a ver. Ajá, ya levantaron la mano, muy bien, ya tengo la respuesta, muy bien. Yo voy a colocar la respuesta. ¿Ah? ¿Listo? Ahora sí nos enfocamos acá. Si algunos todavía están calculando, ahí lo voy a dejar que terminen de calcular con paciencia, porque todavía tenemos unos minutitos. Sí, entonces, bien. Ya veo que ya la mayoría tiene su resultado ahí. Y para terminar decimos que al dividir 210 entre 5, nuestro resultado nos sale 30 y... 30 y... ¿Estás seguro que es 30? No, profesor, no es 30. 42. Ah, no, es alguno se estaba preocupando por ahí, ¿no es? Entonces el resultado es
42 grados. ¿Por qué? Porque al multiplicar 42 por 5 nos da 210. Bien, estudiantes, voy a congelar la imagen. Ahí, voy a congelar la imagen. Un instante, voy a congelar la imagen para resolverle las preguntas que ustedes tengan bien hacerme, ¿sí? Voy a habilitar en un instante los micrófonos por el día de hoy. Con la asistencia. Sí, ya tomé la asistencia, no te preocupes. Están todos los que han asistido. Bien, yo me despido de ustedes. Que tengan un buen día. Chao, teacher. Un buen almuerzo. Cuídense. Bye. Las manos. Tengan a los padres siempre. Chao, cuídense.